Vamos a comenzar, hermanos. El mensaje de hoy se titula Nuestro cuerpo y es en especie de pregunta, es una pregunta que nos debemos de hacer, hermanos. Nuestro cuerpo. Entonces, quedamos que el título de este sermón es Nuestro cuerpo. Y para nuestros versículos claves, hermanos, van a estar en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Voy a estarme volteando un poquito acá hacia mi izquierda, derecha de ustedes, no sé cómo se ve, pero porque acá tengo la Biblia, entonces vamos para avisarles. Okay, Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice lo siguiente. Hoy dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20, hermanos. Hermanos, ¿se acuerdan de, los que les pasó o los que tienen ahorita hijos? ¿Se acuerdan de lo fácil que era perder tus útiles en la escuela cuando ibas a la escuela? No sé ustedes, pero a mí sí me llegó a pasar y bastantes veces. ¿Qué era lo que teníamos que hacer con nuestros útiles para poder de cierto modo identificarlos? Pues algunos, por ejemplo, le ponían su nombre en un tape o algo y se lo pegaban a su lápiz, a su regla, a su cuaderno, qué sé yo. Le ponían así Marco Hoyos o Luis Pérez, lo que sea, el nombre. Algunos optaban por eso, otros mejor le hacían una seña característica. Por ejemplo, algunos lo mordían el lápiz, mordían la pluma y le decían, ah, mira, es que esa es mía, porque te está mordida, mira, yo la mordí así. O algún rayón que le hayan hecho, por ejemplo, algún borrador que dijeron, ah, es que mira, ahí lo rayé y tiene una carita feliz ahí, entonces es mío. O mordida, rayón, o alguien que forraba de cierta forma todos sus libros, todos sus cuadernos, se les ponía su nombre, por si alguien si se extraviaba o alguien lo llegaba a tomar por error, pues, ver, que ellos pudieran ver de quién era el dueño, de quién es ese útil o de quién es ese lápiz o ese borrador. Y de hecho, bueno, a mí me sigue pasando ahorita en los trabajos de oficina, a cada rato se pierden las cosas. O sea, a cada rato escuchamos a alguien de que, ay, ¿quién se llevó mi pluma? Pues si yo la había dejado aquí. O ¿dónde está mi silla? O ¿quién tiene mi mouse? ¿Quién agarró mi mouse? O sea, todos ese tipo de cosas, hermanos. Ya sea porque se te olvidó en algún lado, ya sea porque por descuido se te cayó, o simplemente porque alguien lo tomó. Alguien lo tomó conscientemente y pues ya desapareció. ¿Ok? Tenemos, con esto les quiero decir, hermanos, que tenemos un sentido de pertenencia nato. O sea, desde niños, desde chiquitos, hermanos. Por ejemplo, un niño tiene un juguete nuevo y ¿qué les dice a los demás niños? Les va a presumir, ¿no? Y les dice, ay, miren, este juguete es mío y no se los presto. ¿Por qué? Porque es de él, es mío. Y hasta el nombre le ponen así en su patita, en la patita del juguete o lo que sea, así como Toy Story, los de Woody, Buzz Lightyear, todos ellos, ¿verdad? Entonces, pero otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando conseguimos una mascota que llega, no sé, un perro, un gato, que es generalmente lo que la gente hace para empezar. Pues le compra su correa, le compra su dije, su plaquita. Y ahí en la plaquita le pone su nombre y en el reverso a lo mejor le pone el número de teléfono de nosotros
por si algún día se llegara a escapar y alguien lo encuentra, pues sepa a quién comunicarse porque pues ese perro tiene dueño. ¿Ok? Eso es lo que esperamos que la gente haga. ¿Ok? Pero, pero, ¿por qué hacemos este tipo de cosas, hermanos? ¿Por qué lo hacemos? Pues es simplemente porque creemos en la propiedad privada. ¿Ok? Por eso las personas sacan títulos de propiedad, por ejemplo, de su casa, de su carro. O sea, todo eso tiene títulos de propiedad para precisamente comprobar que una casa, que un carro, que un objeto cualquiera es de él o de tal persona. ¿Ok? Y otro ejemplo, hermanos, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que pierde un billete en la calle? No sé, 200, 100 pesos, lo que sea. Pero ya sabemos que no lo vamos a recuperar, ya sea porque lo perdimos en un lugar donde pasa mucha gente o hace mucho, 2, 3 horas que lo perdimos. El chiste es que ya lo damos por perdido, hermanos. Y no sé tú, pero bueno, estoy seguro que muchos de nosotros hemos dicho lo siguiente. Bueno, pues ojalá y el que se lo encontró lo aproveche. O sea, ojalá la persona que se lo encontró lo aproveche. O ojalá que hagan buen uso de ese dinero. Porque a lo mejor ese dinero tú lo tenías destinado a utilizarlo en algo importante, pagar algún recibo, alguna deuda, el mandado, yo qué sé. ¿Ok? Pero de lo que sí ya no podemos estar seguros, hermanos, es de que ese dinero se vaya a usar con el mismo propósito que el que tenías tú. O sea, muy difícilmente alguien lo va a usar también para mandado, o también para pagar algo, ¿ok? De renta o algún recibo, hermanos. Es muy difícil que alguien lo haga, ¿ok? Y por este mismo sentido de propiedad que una persona tiene, es porque llegan a decir cosas o llegamos a decir cosas como, por ejemplo, no sé, este objeto X es mío y yo lo uso como yo quiera porque lo compré con mi dinero. Porque sentimos que poseemos las cosas, hermanos. Algunos lo llevan a otros niveles y dicen cosas como, este cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Y muchos, si no es que la mayoría, hermanos, alguna vez lo hemos repetido, hermanos. ¿Ok? Hemos dicho esas palabras. Asumimos, hermanos, la vida como nuestra, el cuerpo como nuestro, por ese mismo sentido o derecho que pensamos que tenemos sobre nuestro cuerpo. ¿Ok? Sin embargo, debemos de saber que esto no es así. ¿Ok? Todo nuestro ser pertenece a Dios, porque todos fuimos creados por Él. Escúchenme bien, tanto conversos como inconversos, ¿ok? Por igual, todos somos creación de Dios, ¿ok? Pero los hijos de Dios, los creyentes, nosotros, le pertenecemos de una manera, por decirlo más especial, por el simple hecho de ser hijos de Dios, ¿ok? Por eso en el pasaje clave que leímos ahorita, el 1 Corintios 6, 19 y 20, dices, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ok? Pero vamos a pasar al contexto de estos pasajes, hermanos. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Ok? Si notamos el título que aparece antes del versículo 12 del mismo capítulo 6 de Primera de Corintios, lleva por título, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Ok? Glorificad a Dios en nuestro cuerpo, hermanos. En este tiempo había muchas personas en Corinto
que, por decirlo así, le estaban dando rienda suelta a sus deseos, a sus conductas pecaminosas y estaban tratando de justificarse, de justificar eso, ¿ok? Y lo interesante es que, de hecho, probablemente se estaban basando o estaban basando sus justificaciones en el mismo mensaje que Pablo venía predicando en aquel tiempo por aquellos rumbos. Si vamos a Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas 5, versículo 1, en lo que lo encuentran, voy a tomar agua. Gálatas 5, 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ok? No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ok? Pablo, hermanos, insistía mucho en la libertad cristiana. Les decía a los Gálatas que estuvieran firmes precisamente en la libertad que Cristo les había dado y que no estuvieran sujetos más al yugo de esclavitud. Eso es cierto, hermanos. Dios nos hizo libres, Cristo nos liberó y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de quitarnos esa libertad, porque Él mismo pagó con su sangre y con su vida. ¿Ok? Sin embargo, hay una línea así, delgada entre lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. ¿Ok? Libertad y libertinaje. ¿Ok? Y muchas personas no quieren ver esa línea, o no pueden, o yo qué sé, pero no ven esa línea que está ahí, en medio de la libertad y el libertinaje. ¿Ok? La libertad que Cristo nos dio no es para que nosotros hagamos lo que a nosotros se nos pegue la regalada gana. No, para nada. ¿Ok? No es para hacer lo que nos plazca, ni mucho menos. Y de hecho, Pablo, en el mismo capítulo 5 de Gálatas, pero en el versículo 13, dice lo siguiente. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, nosotros, a libertad fuisteis llamados. Solamente, aquí viene, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ok? Oración clave, no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Ok? En pocas palabras, hermanos, somos libres en Cristo, sí, pero no para violar, no para quebrantar la ley de Dios. No somos libres para eso, hermanos. Dios no nos hizo libres para ese propósito. ¿Ok? Y si volvemos a Primera de Corintios en el capítulo 6, versículo 12, ahora sí el versículo 12, Primera de Corintios 6:12 dice lo siguiente, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Ok? ¿A qué se refiere Pablo con todas las cosas que son lícitas? Pues precisamente se refiere a todas las cosas lícitas para nosotros. O sea, eso es lo que podemos hacer. O sea, todas las cosas lícitas para un cristiano son todas las cosas que podemos hacer. ¿Ok? Es sencillo. Porque había cosas que no eran lícitas a las personas, cristianas o no cristianas, y Pablo precisamente da ejemplos de ello en Primera de Corintios, igual en el 6, pero en los versículos 9 y 10. Si nos vamos un poquito más para atrás, Primera de Corintios 6, 9 y 10, dice lo siguiente.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchos ejemplos, hermanos, que Pablo nos da de cosas que condenan a la gente que no debemos hacer, ¿ok? Entonces, ya vimos lo que no podemos hacer y que todo nos es lícito, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa con las cosas neutrales, por así decirlo? O sea, las cosas que Dios no prohíbe en su palabra en sí. ¿Qué pasa con estas cosas que Pablo menciona? O sea, es decir, las cosas que Dios no prohíbe en su palabra, así en sí. Pues esas, claramente en el versículo 12 Pablo las menciona. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Ahí está el pero, un perotote así bien grandote, pero es bien importante este pero aquí, hermanos, porque con este pero se mencionan dos limitantes que se tienen que tomar en cuenta. Dos limitantes, hermanos. Una de ellas es que no todas nos convienen y la otra es no dejarse dominar por ninguna. No todas nos convienen y no dejarse dominar por ninguna. Y aquí, hermanos, entran infinidad de cosas, infinidad de ejemplos que les puedo dar. No sé, algunos de los más comunes que se me vinieron a la mente es, por ejemplo, si me puedo hacer un tatuaje o no, o si me puedo realizar cirugías plásticas, o si puedo escuchar cierto tipo de música, que si puedo participar en manifestaciones, que si puedo comprar o adquirir tal cosa, si me puedo vestir de tal forma, eh, etcétera, muchas cosas, hermanos, y no me voy a poner a explicar cada una porque son muchas, pero son cosas que en sí la Biblia no prohíbe, pero que debemos saber si son convenientes o no lo son, ¿ok? Hermanos y jóvenes en especial, hay que considerar todo, absolutamente todo de esa manera, ¿ok? Para saber si nos conviene, para saber si no nos está controlando, aunque la palabra de Dios no lo prohíba en sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque si vamos contra esas cosas, estamos atentando contra la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hermanos. Es por eso que debemos de tener especial cuidado en este tipo de cosas, ¿ok? Y para reforzar esta idea, vamos a Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 10, Primera de Corintios 10, vamos a leer los versículos 23, 24 y 32. Primera de Corintios 10, 23, 24 y nos saltamos al 32. Dice, todo me es lícito, otra vez, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ok? Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Y dice el versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, en resumen, hay tres cosas que debemos tomar en cuenta cuando estamos evaluando participar o no participar en algo que la Biblia en sí no prohíbe. ¿Ok? Número uno, debemos de considerar qué tan beneficioso puede llegar a ser esta actividad en el cumplimiento del mandato que tenemos de hacer llegar el Evangelio a todas las personas. ¿Ok? ¿Qué tanto puede beneficiar en eso?
Ahora, ¿qué tanto puede beneficiar, en segundo lugar, en nuestro esfuerzo por edificar la iglesia de Cristo? Y tercero, y no menos importante, ¿qué tan beneficioso puede llegar a ser para edificar mi persona para la obra de Dios? ¿Ok? Son esas tres cuestiones que nos debemos de hacer, hermanos, en este tipo de situaciones. ¿Ok? Porque el problema viene cuando ninguna de estas cuestiones, ninguna de estas cosas es tomada en cuenta. ¿Ok? Cuando ni siquiera pasa por nuestra cabeza ninguna de estas tres opciones, ahí viene el problema. ¿Ok? Y hermanos, ni el pastor, ni los líderes, ni el concilio, nadie nos puede prohibir o participar en algo. No podemos, hermanos, no pueden. Pero tampoco puedes ir o participar en eso o en tal cosa sin antes haber consultado estos tres puntos, sin antes haber consultado si era correcto o no. ¿Ok? Y otra vez, hermanos, debemos de tener extremo cuidado en que ninguna de estas actividades, escuchen, por inofensivas que parezcan o por inofensivas que puedan llegar a parecer, nos empiecen a dominar y empiecen a tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Dios tiene que estar en primer lugar, hermanos, y lo hemos aprendido ya, ¿ok? Porque solo Cristo es el dueño de nuestra vida, de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser. ¿Ok? De todo nuestro ser. Y escuchen bien, y escuchen más por los tiempos en los que estamos viviendo ahorita, porque hasta la comida puede llegar a crearnos este tipo de problemas. Hasta la comida, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la comida en sí es considerada como algo esencial y ya lo hemos aprendido también. La comida en sí es esencial. Si no comes, pues no te vas a nutrir, te vas a morir. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando ese sentimiento, ese deseo de comer, de alimentarse, es cada vez más grande y nos empieza a dominar a tal grado de ya no controlarnos, de ya no poder controlarse, hermanos, de comer cada vez más y más abundante y sin frenos? ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? El mismo Pablo nos advierte sobre eso en 1 Corintios 10:31. Ahí mismo unos versículos más atrás. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ok? Hermanos, la gula es pecado. ¿Ok? La gula es pecado y una persona que está siendo controlada por su apetito está en problemas, está en pecado. ¿Ok? Pero como está ese extremo, esa cara de la moneda, también está la otra cara de la moneda, que sería las personas que ponen en riesgo su vida por no comer la cantidad de alimento necesario. ¿Ok? Uno perdón la expresión, se atasca y otros nada más no comen lo que deberían de comer. ¿Ok? Y con la excusa de que pues quieren mantener su figura. ¿Ok? Pero eso tampoco, hermanos, es bueno y tampoco agrada a Dios. ¿Ok? Hay que cuidar nuestra alimentación y por eso les digo, y más en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de cuarentena, porque hay hasta memes y personas que han dicho, que hemos dicho, o sea, es que cuando estoy en mi casa me da un hambre y como que el ambiente te dice, ay, mira, pues ahí está la alacena, ve a ver, ve a picarle a ver qué encuentras, ve al refri a ver qué hay. O sea, esto de la cuarentena nos puede afectar a algunos de esa manera. Y creo que algunos ya vieron que sí, que efectivamente
se les antojan más cosas, nada más están pensando en comer, ¿ok? Y no me van a dejar mentir, hermanos, porque es muy fácil dejarse llevar por el hambre y la ansiedad de comer, y más cuando uno está en su casa y sin hacer mucho, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque se nos hace fácil, hermanos. Se nos hace fácil y luego ya después nuestras camisas, bueno, esta no, pero nuestras camisas nos empiezan a avisar, nuestros pantalones, o sea, es ahí, hermanos, donde fallamos y abrimos la puerta para dejar que eso nos controle, ¿ok? Y hermanos, debemos de saber que el único control al que debemos de someternos, el único guía que debemos de tener es precisamente Jesucristo y nadie más, hermanos. Él es nuestro único amo, ¿ok? Y debemos vivir regulados, por así decirlo, en el hecho o por el hecho de que Cristo nos hizo libres, pero para que vivamos para Él. Para eso nos hizo libres Cristo. ¿Ok? Y esto nos va a llevar, hermanos, a ya no preguntar y hacer un cambio en la manera de cómo nos preguntamos las cosas. En vez de preguntarnos, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene aquello de malo? En lugar de eso nos deberíamos de estar preguntando, ¿qué tiene eso de bueno? ¿Qué tiene aquello de bueno? Esa es la manera en la cual nos debemos de empezar a cuestionar estas actividades aparentemente inofensivas, ¿ok? Es la manera en la que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué tiene esto de bueno? ¿Ok? Y vamos a ver ahora en 1 Corintios 6, volvemos a 1 Corintios 6, en el capítulo 13, el capítulo 6, perdón, versículo 13, dice, voy a utilizar en esta ocasión para explicación, la versión de la Biblia de las Américas, nada más para darnos para fines de explicación nada más, hermanos. Y aquí está, estoy teniendo un poquito de problemas. Aquí está, dice la palabra de Dios, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Ok? Una vez más, hermanos, los corintios, perdón, estaban haciendo un mal uso de la palabra, estaban torciendo el mensaje a su conveniencia para tratar de justificar las acciones que estaban haciendo, valga la redundancia. Ellos decían lo siguiente, con lo que acabamos de leer. Ellos decían, si yo tengo hambre, lo que tengo que hacer es comer, ¿ok? Porque ahí dice, o sea, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, ¿ok? Ellos pensaban así, pues de esa misma forma, si yo tengo algún deseo sexual, algún apetito sexual, lo que debo hacer, pues es satisfacerlo. Y no importa cómo y no importa con quién. O sea, sí se dan cuenta, hermanos, de cómo ellos estaban tratando de utilizar el mensaje, de torcer las escrituras para su justificación, para escudarse. Era que querían ver su astucia o que se viera su astucia. Pero ellos lo que estaban haciendo, hermanos, era ver ambas cosas, el apetito de comida y el apetito sexual, como algo meramente biológico, como algo meramente fisiológico y nada más. ¿Ok? Y les va a quedar más claro con este ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, pues tengo sed, ¿sería pecaminoso o estaría cayendo en pecado si yo tomo una coca
en vez de agua? No. Otro ejemplo, si yo les digo, hermanos, estoy cansado, tengo sueño, ¿estaría cayendo en pecado si yo me voy a dormir al sillón en vez de irme a descansar a mi cama? Tampoco. Si yo les digo, tengo hambre, estaría cayendo en pecado si en vez de una ensalada me como alguna carnita, pues tampoco, tampoco sería algo malo. Entonces, de esta misma forma, para los corintios, la forma en la que satisfacieran su necesidad o deseo era completamente irrelevante. O sea, no importaba la manera en cómo satisfacieran sus necesidades. ¿Ok? Así como no importa si yo me tomo una coca o yo me tomo un agua, no importa. Esa era la manera de pensar de, de los habitantes de Corinto. ¿Ok? Decían, entonces, ¿cuál es el problema? Si esto les sorprende, hermano, la respuesta que da Pablo también es de sorprender, porque Pablo no hizo directamente mención a su pecado, o sea, él utilizó como ejemplo los mismos cuerpos de los habitantes de Corinto para dar el punto en el que estaban mal. Y de hecho, cuando estaba haciendo el estudio para este tema, me topé con una frase del pastor Sugel Michelén. Y dice, los cristianos siempre hablamos de ganar almas para Cristo, de ganar almas para Cristo. ¿Y el cuerpo qué? O sea, él lo menciona así, ¿y el cuerpo qué? O sea, y sabemos que nuestro cuerpo, hermanos, al final se va a deteriorar y va a morir. O sea, no nos estamos haciendo más jóvenes. O sea, pero en sí no le damos la importancia que requiere. Y si no hacemos esto, hermanos, no vamos a ser diferentes de los habitantes, por ejemplo, de Grecia en aquellos tiempos, que solamente pensaban que lo que importaba era lo de adentro, lo que estaba dentro de cada uno. A tal punto de llegar a descuidar o de darle rienda suelta a su cuerpo de una manera incorrecta, de una manera destructiva. ¿Ok? Porque si lo que importaba o lo que importa pues es lo de adentro nada más, entonces lo que haga yo con el cuerpo, con lo de afuera en sí, pues no importa. ¿Ok? Por eso, precisamente, Pablo se ve en la obligación de corregir la teología que los corintios seguían en ese tiempo. Corregir su teología, porque no era suficiente decirles, ¿saben qué? No forniquen porque está mal. No hagan tal cosa porque está mal. No era suficiente con eso, hermanos. Pablo se dio cuenta y utiliza sus mismos cuerpos para ejemplos. Y vamos a ver el versículo 13 de nuevo. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pablo, hermanos, les empieza a hablar sobre el propósito de su cuerpo. ¿Ok? Les está corrigiendo. Pablo les está diciendo que así como la comida es para el estómago y viceversa, el cuerpo humano es del Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Ok? No para que anduvieran dándole vuelo a la hilacha, no. Nuestro cuerpo, hermanos, tenemos que saber y debemos de saber que fue diseñado para servir a Dios. ¿Ok? Y algunos pueden decir, sí, ya sabíamos y lo sabíamos bien, que nuestro cuerpo está diseñado para servir a Dios. Pero en verdad entendemos, hermanos, en verdad entendemos lo que esto significa, lo que esto conlleva. El cuerpo pertenece a Dios.
Y Dios precisamente usa nuestros cuerpos para poder habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor habita en ti, el Señor habita en mí. ¿Sí te das cuenta de la importancia de esto? ¿Sí te das cuenta, hermano? Si no, ponte a pensar. Y que es el mismo Espíritu Santo el que después de que naces de nuevo, el que después de que entregas tu vida a Dios, toma tu cuerpo y lo usa para poder habitar en él, para hacer una morada en él. Y es una realidad, hermanos. Es real. Y a lo mejor no podemos entenderlo del todo completamente, pero es algo que la Biblia menciona. Y para esto vamos a irnos a Juan 14. Juan 14. Juan capítulo 14 versículos 15 al 21. Juan 14 del 15 al 21 dice lo siguiente. Dice la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos al 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ok? Hermanos, simple y sencillamente, Cristo vive en ti, Cristo vive en cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que nuestros cuerpos son importantes, porque son la casa de Cristo, son la casa donde es la morada donde habita el Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos a seguir en 1 Corintios 6. Nos vamos a 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, del 15 al 18. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Okay? Hermanos, cuando nos convertimos a Cristo, nuestra vida queda unida a Dios. ¿Okay? No solo en espíritu, sino también en nuestro cuerpo. ¿Okay? Y sabemos de antemano, vamos a hablar un poco de lo que es la relación sexual. Sabemos que las relaciones sexuales en sí no son malas, ¿ok? Siempre y cuando se realicen dentro de los estatutos, de las condiciones que Dios dio. ¿Ok? Porque ¿qué pasa cuando una persona tiene relaciones con otra? Es, es una unión, hermanos, que ya vimos que sobrepasa cualquier otra unión, o sea, se vuelven una sola carne, ¿ok? Eso es lo que pasa, ese es el fruto
de una relación sexual, esa unión tan especial, ¿ok? Y volvemos, si nuestro cuerpo entonces es de Cristo, ¿qué pasa cuando un cristiano tiene relaciones fuera de estos mismos principios o estatutos que Dios dio? Pues simplemente está deshonrando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por- porque lo está llenando de inmundicia, hermanos. Y Pablo nos dice, huid en el versículo 18, dice, huid de la fornicación. ¿Ok? Es el verbo huid, es un verbo en presente y es imperativo, o sea, es una orden, nos manda a alejarnos de ese tipo de situaciones en todo momento, en todo tiempo. ¿Ok? Y luego dice, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Significa, hermanos, que este pecado, además de cometerse con su cuerpo, con nuestro propio cuerpo, se comete en contra también de nuestro cuerpo. ¿Ok? Por eso es destructivo. Y simple y sencillamente ya les dije, o sea, estás llenando de inmundicia algo que es sagrado, algo que le pertenece a Dios. Y dañas tu cuerpo y también dañas tu relación con él, la vas deteriorando. ¿Ok? John MacArthur, hermanos, dice, el pecado sexual tiene una forma de destruir el ser interior de la persona como ningún otro pecado la tiene. La unión sexual es la unión más profunda entre dos personas y su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo, por lo cual es más destructivo que el alcohol, que las drogas y es más destructivo que el mismo crimen, hermanos. ¿Creen que exagera? La verdad es que no. Y debemos de tener mucho cuidado y jóvenes especialmente, a todos los jóvenes que están escuchando este mensaje tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Y finalmente, hermanos, Pablo nos lleva a explicar quién es el verdadero dueño de nuestros cuerpos en los versículos 19 y 20. Versículo 19 de 1 Corintios 6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, esto para algunas personas no es tan sencillo de aceptar. ¿Por qué? Porque precisamente el sentido que tenemos de pertenencia, que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo, es muy grande. O sea, el cuerpo, nuestro cuerpo es parte integral de lo que somos como ser humano, como seres humanos. Y a veces cuesta trabajo pensar que no es nuestro, que no nos pertenece, porque estamos tan acostumbrados a decir, por ejemplo, estas son mis manos, este es mi cabello. Ya algunos no pueden decir eso porque ya no hay nada, pero esta es mi nariz, es mis brazos, o sea, estamos tan acostumbrados a eso, al sentido de pertenencia a nuestro cuerpo, que a algunas personas les cuesta aceptar esto, ¿ok? Y Pablo menciona que sí son vuestros, pues, que nuestro cuerpo es vuestro, en verdad. O sea, o ignoráis que vuestro cuerpo, o sea, sí menciona que es nuestro. Pero al final de cuentas, al final de todo, el verdadero dueño y el último propietario de nuestro cuerpo es Dios, hermanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente dice, Él lo compró con el precio de su sangre. Es como si nosotros estuviéramos en una subasta, así como se subastan carros o cosas así. Es como si nosotros estuviéramos en una subasta
y empezaran a ofertar por nosotros. Y tal vez levanta la mano uno y, no, yo doy 100 pesos. Sí, ¿cuánto dan por Iván? Miren, está chaparro, pero pues a veces se avienta buenos chistes, sabe escuchar o qué sé yo. Te empiezan a dar lo bueno del producto. Y uno, no, pues 100 pesos. Alguien más, allá hay otro que 150 y otro, no, pues 200. Y de repente entre todas esas gentes, hermanos, es como si Dios levantara la mano y dijera, yo lo quiero. Y luego, pues, ¿cuánto ofreces? Y Dios dijera, yo ofrezco mi vida por él. Yo doy mi sangre por él, por su vida, por su ser. Eso es lo que significa que Dios nos compró, hermanos. Es, así que si bien este cuerpo es mío, es de cada uno, su cuerpo es de ustedes, es precisamente porque Dios nos los ha dado para poder habitar en Él hasta el día de nuestra muerte. Si bien es cierto eso, también es cierto que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que se me antoje porque yo no soy su propietario absoluto. ¿Ok? Y hermano, lo más increíble es que otra vez Dios ha decidido convertir nuestros cuerpos en un templo donde va a habitar, donde habita su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, en resumen, Cristo nos compró por un precio o a un precio sumamente alto. Y lo hizo para librarnos de la esclavitud del pecado. Y, y lo hizo también para que podamos servir como templo de su espíritu. Hermano, la última pregunta. ¿Qué se hace en los templos? ¿Qué es lo que se hace en los templos? Eh, Adorar a Dios, ¿no? Ok. Entonces, si Dios ha convertido nuestros cuerpos en templos, debemos de usar nuestros cuerpos para adorar, glorificar y honrar a Dios también. En todo lo que hagamos con ellos, como lo menciona el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, con esto no les estoy diciendo tampoco que debemos de tener extremo cuidado en nuestro cuerpo, en nuestra apariencia, porque estaríamos cayendo en vanidad y eso tampoco es agradable a Dios. ¿Ok? También lo hemos visto que no debemos de preocuparnos por qué vamos a comer, qué vamos a- a vestir, por nuestro cuerpo en sí, pero hay que saber también la importancia que tiene nuestro cuerpo para Dios y es esa precisamente, es, es la casa, el templo donde va a estar el Espíritu Santo una vez que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador y vives para Él y dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida y que ya no sean otras cosas más que el Espíritu Santo de Dios y nada más, que eso esté siempre en primer lugar. ¿Ok? Era algo que les quería compartir y se me hizo un tema importante y eh, que debíamos de verlo, hermanos. Entonces, eh, pues hasta aquí ya dio por terminado el mensaje. Espero y haya sido de bendición y que Dios haya hablado a cada uno de ustedes, que no haya caído en saco roto, ahora sí, que se ponga en práctica en nuestras vidas, así como me ayudó a mí. Espero que también sea de ayuda para ustedes, hermanos. Eh, pues ya nada más, saludarlos otra vez, mandarles otra vez un abrazo, un beso a todos ustedes. Esperamos en Dios que pues
que pase lo que él quiera que pase, hermanos. Estamos completamente sometidos a su voluntad, porque hemos aprendido que así debe de ser. Entonces, vamos a estar en comunicación, hermanos. Está el grupo, hemos visto que publican ahí saludos y pues ahí nos respondemos, la mayoría. Entonces, participen, hermanos. Es una forma también de sentirnos cerca, aunque estemos lejos o que las restricciones no nos permitan hacerlo, ¿ok? Les mandamos otra vez un saludo, un abrazo, mi esposa y yo, parte de mi esposa y yo, y esperamos pues estar en contacto con ustedes, ¿ok? Gracias. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, un abrazo y pues nos vemos pronto si Dios quiere.